Buenas tardes. A continuación nos permitimos dar la situación actual del coronavirus en nuestro estado de Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 31 de julio. Hoy sábado 31 iniciamos la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el coronavirus para personas de 18 a 29 años en Suquilá, Sutzal, Guayma, Yaxcucul, Yobaim, Bocobá, Cantamayec, Chumayel, Sanacat y Baca. A partir del 2 de agosto se iniciará la aplicación para el mismo grupo de edad en otros 27 municipios. Además, el 2 de agosto se vacunará a la población de 40 a 49 años correspondiente a la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca en Canacín y Umam. Del 3 al 5 de agosto, las personas que viven en Mérida y ya cuentan con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac podrán recibir la segunda dosis en el Hospital Militar Regional de Especialidades. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 247 pacientes en hospitales públicos, 47.731 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 55.059 casos. Hoy se detectaron 238 nuevos contagios de coronavirus, 118 en Mérida, 16 en Canacín, 12 en Acanqué, 10 en Ticul y en Valladolid, 7 en Junucmá y Tecash, 6 en Guayma, 5 en Maxcanú, 4 en Izamal y en Tizimín, 3 en Motul y Ucú, 2 en Concal, Semul, Jalachó, Jomún, Opichem, Progreso, Río Lagartos, Telchac, Puerto y Umam, 1 en Abalá, Chapap, Chumayel, Tzan, Zitas, Ixil, Quinchil, Muna, Oxcuscap, San Felipe, Timucuy, Tinum, Tixmehuac, Tzucacap, y 1 foráneo. De los 55.059 casos positivos, 472 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 33.186 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 9.144, en la zona oriente 8.583, en la zona centro 3.024, en la zona sur 4.685, en la zona poniente 7.750. Lamentablemente en este parte médico informamos de 17 fallecimientos, son 9 hombres y 8 mujeres de un rango de edad de 36 a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica, EPOC y obesidad. 6 residían en Mérida, 2 en Maxcanú, 1 en Aquil, 1 en Temozón, 1 en Buxots, 1 en Quinchil, 1 en Progreso, 1 en Tixcocop, 1 en Muxupip, Tecash y 1 en Junucmá. En total, son 5.066 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.015 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 247 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos actualizando e informando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.